Presupuesto. Bueno, mi nombre es Paola Criollo. Vamos a, en esta ocasión vamos a tratar el tema de presupuesto. La metodología de estudio, ustedes conocen, por el tema de la pandemia y todo, se lo está haciendo vía virtual. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea una educación complementaria o que no se pueda tratar temas, en este caso del presupuesto, de manera amplia, ¿no? Entonces, quisiera que tengan la total apertura de preguntar si no está algo claro, de sugerir cambios o plantear alguna mejora. Entonces, están en la completa apertura de hacerlo. Em, ¿Qué más? Entiendo que el audio sí está bien. Igual las clases se las está grabando y se les va a subir el link para que puedan revisarla. Sí sabemos igual que en la materia, tenemos las tareas, están igual en la plataforma, ustedes tienen que cumplir con las tareas. Vamos a, igual en las clases, si tienen dudas al respecto, igual vamos a irlas solventando, ¿sí? Entonces vamos a arrancar ahora con la clase de presupuesto. Realmente las primeras clases son bastante teóricas, tiene bastantes conceptos y esto igual, de cierta manera, igual ustedes pueden ir asimilando de a poco toda la materia, ¿no? Entonces vamos a ver el presupuesto, las generalidades. Denme un segundo. Bueno, entiendo, sí debe estar claro el audio, ¿no? Solo quisiera que me confirmen eso. Sí, está claro el audio. Ya, listo. Muy amable, solo voy a subirles un poquito el volumen, que está un poco bajo. Ya. Entonces, como les decía, estas primeras clases son bastante teóricas. Igual ustedes, si no queda claro algo, igual pueden ir preguntando, ¿no? Entonces, el presupuesto siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar o proyectar. Desde la época de los egipcios, incluso antes de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez. Así también los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Luego avanzó el tiempo, los años. En el siglo XVIII, el presupuesto comenzó a utilizarse como una ayuda en la administración pública. En Inglaterra se creó el primer Ministerio de Finanzas, que estaba a cargo del parlamento de ese país, y este empezó a administrar sus planes de gasto para el periodo fiscal del año siguiente. Entonces ahí ya se empezó a formular una sistematización de esta materia que es el presupuesto, ¿no? Incluyendo aquí también los gastos del año anterior y un programa de impuestos y todas las recomendaciones para la aplicación de estas proyecciones. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad ha ido evolucionando el presupuesto hasta donde lo conocemos en nuestros días. Es así que el presupuesto viene a ser el conjunto de gastos y entradas que una persona, empresa, incluso gobierno, puede prever para un periodo determinado en el que respecta a sus finanzas, el uso de sus recursos y los objetivos que se darán a cada partida o gasto, así como los usos, ¿no? Previos en el largo plazo o en mediano o en el corto plazo de todos los fondos disponibles.
La idea de presupuesto, entonces, siempre supone una previsión de las finanzas personales, empresariales o estatales. Pues para confeccionar un presupuesto se requiere cierta anticipación, no solo de los gastos que se deben realizar en el tiempo determinado, sino también de todas las ganancias o entradas de capital que pueda significar ese periodo. En algunos casos también el presupuesto es un elemento que se puede establecer individualmente. Aquí podemos ver unos ejemplos. En el caso de que una persona pueda realizar un presupuesto para sus gastos o sus finanzas dentro de la casa, por ejemplo. Entonces, se puede hacer eso. También cuando una o dos personas deciden organizar una empresa o tienen un negocio, entonces ellas también pueden proyectar sus ingresos y sus gastos para el siguiente ejercicio fiscal o el siguiente periodo, o incluso puede ser para 2 o 3 años, ¿no? El gobierno también hace lo mismo. Entonces, el presupuesto viene a ser un acto de previsión, de acuerdo a lo que estamos hablando, viene a ser un acto de previsión para decidir y posponer un acuerdo entre las partes y poder llegar a un planteamiento de objetivos y sobre todo a un cumplimiento de metas y estrategias y objetivos de una empresa. Entonces, justamente el presupuesto, como su nombre lo dice, es presuponer, o sea, proyectar en materia de finanzas y economía cuáles serán las actividades o movimientos a realizar en un periodo futuro que se calcula de manera aproximada. Normalmente cuando hablamos de presupuesto de los gobiernos o del Estado, hablamos de presupuestos que son elaborados teniendo en cuenta varios parámetros y variables relacionadas con las diferentes actividades económicas de la región, con los proyectos de obra o de nuevas medidas de gobierno, con el posible pago de deudas o cánones internacionales de gastos extras o incluso la previsión de posibles alteraciones en el presupuesto original a partir de los resultados obtenidos con cada una de las proyecciones señaladas. El presupuesto en sí viene a ser una herramienta flexible y que se adapta a todos los cambios, ¿no? Al ser una herramienta de proyección, esta debe tener un grado de flexibilidad ante los imprevistos. Entonces, si en una empresa prevén vender una cantidad X de artículos, pero a medio año sucede que lo que estamos pasando precisamente, una pandemia. Entonces, el presupuesto es una herramienta que tiene que ser ajustada de acuerdo a los imprevistos que se vayan dando en el camino. Entonces, el presupuesto, muchas empresas tuvieron que ajustar los presupuestos para el año 2021, quizás para el 2022, bajo las condiciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, eso pasa dentro de una empresa, como les decía, el presupuesto puede hacerlo desde la persona, desde una manera personal, ¿no? De la administración de mis ingresos y gastos y proyectar qué es lo que quiero para el próximo año. Quizás si ahorro en este año, para el próximo puedo contratar algún servicio adicional o puedo comprarme algún bien y eso vendría a ser mi presupuesto personal. Entonces, de esa manera así sencilla lo podemos ejemplificar como para una persona. Las empresas hacen lo mismo, pero ya con toda su actividad económica y sus movimientos financieros. Es así también que el presupuesto está dado a nivel de gobiernos y tiene una característica particular que es el mismo en la mayoría de los países. Debe ser consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde se encuentran los representantes de diversos partidos y expresiones políticas.
para evitar la discrecionalidad de los presidentes o quienes ocupan cargos ejecutivos, de poder decidir aisladamente sobre los fondos y recursos existentes. Es común que si los que ocupan cargos ejecutivos y legislativos no pertenecen al mismo partido, el presupuesto no sea aprobado y esto signifique un obstáculo para gobernar. Entonces, el presupuesto a nivel de gobierno, por ejemplo, se lo aprueba a partir del segundo semestre del año. Entonces, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y los ministros que intervienen o trabajan con él, elaboran el presupuesto para el próximo año. Este presupuesto es enviado a la Asamblea y la Asamblea lo discute, analiza y lo aprueba. Entonces, por eso decíamos que en el caso, esto también ya va a un nivel más con tintes políticos, cuando no comparten la misma ideología, puede ser un obstáculo, ¿no? Y puede volverse a repetir, tal vez en la asamblea ciertos legisladores no están de acuerdo con un valor X asignado y tenga que regresar al Ministerio de Finanzas y al presidente para que sea analizado y en lo posible sea cambiado o sea replanteado. Entonces, eso a nivel gubernamental. Si hablamos en sujetos particulares o entidades específicas, también puede funcionar a sí mismo, ¿no? La dirección financiera o la unidad encargada de la parte de las finanzas propone el presupuesto para el siguiente año y en muchas de las empresas privadas esto es aprobado por el gerente o la junta de accionistas, que viene a ser la máxima autoridad dentro de una empresa privada. Entonces, este presupuesto igual puede ser recortado a periodos mayores o menores de un año. Por ejemplo, cuando se prevé un plan de obras que se extienden por más de un año o requerirán menos de 12 meses. La proyección a largo plazo como esencia del presupuesto y como una necesidad de ordenar las finanzas. Entonces, la importancia del presupuesto radica en realizar una proyección seria y fundamentada sobre los movimientos económicos, monetarios y financieros que tiene una empresa o una institución, organización o un gobierno. Sin este presupuesto se puede fácilmente entrar en caos al generarse más gastos de lo necesario o incluso no se puede controlar las ganancias o entradas de capital que se realicen. Los especialistas señalan que tener una noción clara del presupuesto personal o familiar puede ayudar enormemente en las finanzas, permitiendo saber a qué actividad se les va a dar más prioridad y a cuáles se las puede relegar a un segundo plano. Entonces, de este modo se puede observar que el presupuesto económico, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite organizar de una manera más perfecta el dinero disponible de acuerdo a las necesidades, facilitando incluso la previsión a largo plazo y la inversión o ahorro a futuro de las actividades económicas de una empresa, de una familia, de un gobierno. Desde ese punto de vista, igual no todo el presupuesto tiene también sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por favor, si me dan un minutito, solo necesito conectar la batería y la del computador. Solo denme un minuto, por favor, voy a traer.
Mil disculpas por la interrupción. Entonces, continuamos. Dentro de las ventajas ya del presupuesto, podemos ver que permite, quienes utilizan el presupuesto como una herramienta ya de dirección de sus empresas, pueden obtener mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de administrar una empresa sin tener una base y una proyección. Entonces, dentro de las ventajas, tenemos que se puede planear los resultados de la empresa en dinero y volúmenes. Nos permite también controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, coordina y relaciona las actividades de la empresa, logra resultados de las operaciones periódicas y esto permite también tener un seguimiento. La empresa puede determinar de manera temprana sus problemas y crear contingencias o planes o estrategias de desarrollo. Permite la revisión y evaluación de políticas para alcanzar los objetivos deseados, ayuda a la correcta planificación de los costos de producción, crea la necesidad de idear medidas para utilizar eficazmente los resultados de los recursos de la empresa, facilita el control efectivo sobre las funciones y actividades de la empresa. Entonces, en sí, las empresas u organizaciones que hacen uso del presupuesto, ¿qué es lo que hace esta aplicación de esta herramienta? Permite determinar en sí que los recursos están disponibles para ejecutar las actividades, ¿no? Y se procura la consecución de los mismos. También se puede obtener de estas ventajas mayores beneficios para la entidad. Se puede hacer de una base para la toma de decisiones y fijaciones de políticas a nivel financiero, a nivel de compras, de inversiones, de producción, de ventas y de todas las áreas que tenga una empresa. Estas pueden ser replanteadas si después de evaluarlas no son las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. En sí, el presupuesto ayuda a la planeación adecuada de todos los ámbitos y principalmente de los costos, tanto de producción, bueno, más bien costos de producción de una empresa. Optimiza, como podemos analizar aquí, optimiza los recursos, ¿no? En todos los ámbitos y facilita la vigilancia, el seguimiento y el control de estos. Con base en la medición, se puede hacer también una evaluación de lo efectuado contra lo presupuestado, mediante análisis, revisión e interpretación para la formación de un juicio o de unas conclusiones, así como proceder a la toma de decisiones futuras, eficientes y eficaces desde un punto de vista del costo óptimo. También existen desventajas y limitaciones. El presupuesto, la herramienta hay que saber manejarla y también controlar estas limitaciones y estas desventajas. Primera, dentro de las desventajas tenemos que no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. Entonces, el presupuesto, la raíz del presupuesto viene a ser la contabilidad y el análisis financiero de una empresa. Y desde este punto de vista, por ejemplo, la contabilidad cuenta con un sinnúmero de sistemas informáticos, incluso físicos, con los cuales la empresa puede llevar una contabilidad adecuada. Sin embargo, dentro del presupuesto, del ámbito de presupuesto,
no existe tanta apertura en los sistemas informáticos ni tampoco físicos, pues el presupuesto se debe adaptar a la realidad de cada empresa. ¿Sí? Entonces, un presupuesto no siempre va a ser el mismo para una empresa comercial, para una empresa, o bueno, para una empresa que comercializa zapatos, que para una empresa que comercializa o que elabora cartones, por ejemplo. Entonces, esa particularidad que maneja el presupuesto hace que los sistemas no sean tan accesibles y no tengan tanta confianza y credibilidad. Cuando no se tienen controles efectivos respecto a los presupuestos, también ahí existe una desventaja. Entonces, no podemos generar un presupuesto y dejarlo a la deriva, ¿no? O sea, siempre debe haber un control y seguimiento efectivo. Cuando solo se estudian las cifras convencionales y las operaciones demostrativas del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. Cuando existe una desventaja, cuando existe una mala comunicación y control de los directivos, interviene aquí mucho la participación y ya vamos a ir viendo más adelante. El presupuesto, podemos presupuestar para todas las áreas que existan en la empresa. Podemos hacer presupuestos administrativos, de venta, de producción, de compras, financieros, contables. Y el presupuesto maestro, que es la consolidación de todos estos presupuestos. Entonces, cuando hay una mala comunicación entre los directivos de estas áreas, puede generar una desventaja en el resultado del presupuesto. También, como sus datos suelen ser estimaciones, puede que estas no sean las correctas. Entonces, hablábamos que el presupuesto viene a ser una proyección, entonces siempre va a haber un grado de error. Entonces, y sobre todo lo que hablaba anteriormente, fijándose en las posibles eventualidades que puedan generar cambios en este presupuesto. Entonces, aquí pueda que estas estimaciones no se ajusten a la realidad. Al ser una herramienta gerencial, sirve como una guía a la administración, siendo no siempre, perdón, no siempre siendo tan infalible, ¿no? Sino solo como una guía. Y necesita de tiempo para ser implementado y funcionar de manera correcta. Entonces, estas limitaciones, estas ventajas, sí hace que el presupuesto sea susceptible de errores y a imprevistos, ¿no? Por ejemplo, puede haber disposiciones fiscales, tendencias de mercado, actuación de la competencia, pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, que haga que disminuya la confiabilidad de la herramienta. La precisión de estos datos siempre depende del juicio o la experiencia de quienes lo determinan, porque el presupuesto se alimenta de datos históricos. Entonces, lo que pasó el año anterior o hace 2 años o hace 3 años, eso viene a ser el insumo del presupuesto. Y la implementación y funcionamiento siempre va a necesitar tiempo, ¿no? Por tanto, los resultados no pueden ser inmediatos. Como les decía, el presupuesto recoge la información de todas las áreas funcionales de la empresa. Pueden ser las ventas y el presupuesto se lo puede hacer para determinar las estimaciones de ingresos y gastos de distribución, de mercadotecnia, de publicidad, de comisiones de venta, y eso se lo puede hacer en un presupuesto de ventas. El área de producción con sus costos de producción, los inventarios de materiales, inventarios de productos terminados, inventarios de maquinarias, eso todo dentro de producción. Las compras para determinar los abastecimientos requeridos para la empresa en función de la producción. La administración, intervienen aquí todos los gastos de administración, y las finanzas
todos los gastos financieros, intereses, comisiones bancarias que intervengan en el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, intervienen todas estas áreas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor, pregunte. Pregunten, chicos. Si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? A ver qué dice aquí. Todo claro. Listo, Pablo. Muchas gracias. Sí, todo está claro, me parece. Ya, listo. Gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la parte de, se me perdió, de la administración del presupuesto. Un presupuesto, como les venía diciendo, es la previsión de los gastos y de los ingresos para en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que hace que la empresa, los gobiernos, las organizaciones alcancen sus, bueno, primero elaboren sus objetivos, metas, estrategias y luego con el cumplimiento o el seguimiento del presupuesto se pueda alcanzar estos fines y pueda ser necesario incurrir en déficit o por el contrario exista superávit, es decir, ganancias, ¿no? En el ámbito del comercio, el presupuesto se lo utiliza para más controlar los gastos y los servicios y realizar también un presupuesto a nivel de todas las áreas de la empresa. A ver, déjenme ver. Ya. Denme un ratito que se me movió la pantalla. Ya. Entonces, el presupuesto, como les decía, está utilizado como un medio administrativo, ¿no? Y una determinación para determinar el capital, el costo, los ingresos que necesita una empresa y también cómo se usan estos recursos. Principalmente el presupuesto está determinado para controlar el uso de estos recursos. Ayuda a la determinación de metas. Estas tienen que ser comparables a través del tiempo y coordinar con todos los departamentos de la empresa para que exista una consecución en el objetivo de estas metas, en el cumplimiento de estas metas, perdón, evitando costos innecesarios y una mala utilización de recursos. El presupuesto, al ser una proyección, también nos permite hacer una comparación entre años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pronosticó? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Y cuán eficiente fue esta herramienta? Entonces, ese viene a ser el uso futuro y el uso adecuado que se le da a esta herramienta de presupuesto. El presupuesto en sí es una herramienta realmente muy, muy eficiente cuando se la sabe usar. Entonces, de manera general, tenemos que el presupuesto, cómo se lo elabora, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Entonces, primero tenemos una definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la preparación de los presupuestos. Tenemos la elaboración de planes, programas y presupuestos. Luego tenemos una negociación de los presupuestos con todas las áreas involucradas. Se coordina entre estas áreas, se elabora ya los presupuestos parciales y luego el maestro y la aprobación de los presupuestos por parte de las autoridades y finalmente el seguimiento y actualización de estos presupuestos. Puede haber, ya les había anticipado un poco, presupuestos para todas las áreas,
para las ventas, para la producción, podemos hacer presupuesto de mano de obra, de gasto de fabricación, de costo de producción, podemos hacer un presupuesto de requerimiento de materiales, un presupuesto de gastos de venta, de gastos administrativos, el presupuesto financiero. Se puede hacer un presupuesto de marketing, por ejemplo, en función de lo que se planea vender o qué estrategias de marketing se puede hacer. Entonces, sí se puede trabajar en todas las áreas y con todas las herramientas. Entonces, ¿qué funciones tiene cada dirección? Todas son un engranaje en sí para la consolidación del presupuesto de toda la empresa y por ende la elaboración de los objetivos y estrategias a nivel empresarial. Sin embargo, eso no quiere decir que, por ejemplo, el área de ventas y de marketing solo ellos hagan un presupuesto. Puede ser que en alguna empresa no exista la política de implementación o de elaboración de presupuestos, pero el gerente de ventas y de marketing dicen que les facilita muchísimo esta herramienta y les permite trabajar de mejor manera. Entonces, pueden hacer presupuestos aislados. Lo óptimo sería que toda la empresa y todas las áreas de la empresa tengan trabajen con esta herramienta y se pueda consolidar en una sola al final. Pero sí se puede trabajar también de manera aislada. Entonces, primero, dentro de las empresas, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede preconocer lo necesario, es decir, recoger información, antecedentes históricos para elaborar el presupuesto. Luego, lo que se hace es planificar el qué y cómo se va a hacer. Luego se organiza quién lo hará. Finalmente, luego de esto, una vez determinado quién lo hará, se coordina e integra en quién lo haga y se forme un orden en lo particular a lo general, y es decir, ya se vaya consolidando el documento de presupuesto como tal. Finalmente, cuando ya tenemos este documento, ya el presupuesto elaborado, se pasa a la dirección, quien guía para que ya se ejecute, se socialice, y finalmente la etapa de control, ver quién lo va a realizar. Ya en la etapa de control, ¿no? Usualmente lo realizan los directivos, los jefes, y van midiendo incluso por medio de indicadores cuál es el nivel de cumplimiento del presupuesto que se hizo en el año 2020 y ahora que estamos en el 2021, cuánto se está cumpliendo. Entonces, pueda que hayamos proyectado ventas en un 5% trimestralmente, por ejemplo. Entonces, cada trimestre en esta etapa de control se debe dar seguimiento y evaluar si realmente se está cumpliendo con este porcentaje. Ahí vamos a ir cerrando el presupuesto y vamos a ir implementando de manera adecuada. Porque el presupuesto en el año 2020 proyecté tales ventas, pero no he realizado ningún incremento. ¿Por qué? Porque no he implementado ninguna estrategia, es decir, el presupuesto no está en ejecución. Sin embargo, si en mi control me entregan reportes de estrategias de publicidad y eso ha incrementado el 2% en el primer trimestre, entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez mi presupuesto
fue muy optimista llegar al 5%, y solo alcanzamos el 2%. Entonces, eso tendrá que ajustarse, el presupuesto tendría que ajustarse a la realidad e ir proyectando de manera más mesurada, ya no tan optimista. Y esa es realmente la función del presupuesto, adaptarse a la realidad, proyectar, ajustarse a la realidad y generar resultados. En sí, ese viene a ser el objetivo principal de esta herramienta. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Como para reforzar esta última diapositiva que hablábamos de la preparación y de los pasos de manera general, porque luego ya igual en las últimas clases vamos a ver ya de manera práctica, ¿no? Cómo elaborar el presupuesto. Entonces, ahorita estamos teórico. Podemos decir que en esta preparación del presupuesto, toda organización necesita identificar sus objetivos. Y las acciones para lograrlos pueden ser el uso de esta herramienta, ¿no? Del presupuesto. Los presupuestos son expresiones más bien cuantitativas, eso debemos tener bien claro. Son cuantitativas, es decir, tenemos valores. De estos planes, es decir, tenemos métodos para convertir metas y estrategias de una organización en términos operativos, es decir, transformarlos a valores, a montos, ¿no? Y siempre dentro del proceso del presupuesto, el control es el proceso de establecimiento de estándares, de recepción de retroalimentación para realizar acciones que encaucen ya el desempeño planeado. Es decir, todos los presupuestos nos van a permitir comparar los resultados reales con los planeados e incluso identificar las acciones en caso de ser necesario, ¿sí? Entonces, el propósito de la preparación de este presupuesto sirve más bien como un plan financiero para todas las áreas que conforman la organización. Y esto fortalece las actividades de la empresa. Hace y les obliga a todos los administradores y directivos a planear y a mejorar la toma de decisiones respecto a recursos disponibles. Al ser una herramienta de comparación, eh, se puede siempre estar buscando mejorar, ¿no? Que si en el año 2019 crecieron las ventas un 1%, para el 20 posiblemente quiero crecer como empresa el 2%. Entonces, para el 21 quizás el 3%, pero con los imprevistos nos ajustamos y regresamos al 1. Entonces, esa versatilidad de esta herramienta hace que las decisiones también de los directivos puedan ser mayor, tengan mayor fundamento realmente. Entonces, eso así como a manera de conclusión y, y resumiendo un poco de lo que hemos visto ahora. Entonces, por favor, quisiera me ayuden con preguntas, me indiquen, ¿está claro?
¿Hay preguntas? Profe, en el chat hay una pregunta. A ver si dice, a ver, Carlos me dice, si el presupuesto no ejecutado se lo puede reprogramar para el siguiente periodo o simplemente se cancela dicho presupuesto. A ver, habíamos dicho que el presupuesto es una herramienta versátil, ¿no? Y flexible. Entonces, si estamos ya en la ejecución del presupuesto, lo no ejecutado, o sea, queda ya en en este periodo. Digamos que estamos en el 2021. Entonces, lo que yo no logré ejecutar en este periodo se va a quedar en este año. Y en este año igual voy a elaborar un presupuesto para el siguiente, para el 2022. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo no ejecutado se convierte en un antecedente para mi presupuesto siguiente. Entonces, si hablábamos, por ejemplo, de las ventas, que yo proyecté un 5% y solo llegué a un 2%, para el próximo año, esto se va a convertir en el antecedente y me va a permitir analizar tal vez más variables, qué es lo que pasó, tal vez tengo más competencia, tal vez no tengo publicidad, mi producto está decayendo en calidad, entonces eso me alerta, me permite tomar estrategias y tal vez el presupuesto puede ser un poco más moderado o se puede mantener en el 5%, pero incrementando, yo que sé, las estrategias de marketing. Entonces, la pregunta que Carlos me dice es, lo puedo reprogramar para el siguiente periodo? Es un antecedente para el siguiente periodo. Para el 2022 tendría que tomar en cuenta lo que pasó en el 2021, establecer estrategias y reconsiderar ya dentro del antecedente de lo que está pasando en este año, ¿no? Entonces, Carlos, no sé si está ahí clara la respuesta, si es que solventé la duda. Ya listo, Carlos. O si tal vez yo no entendí bien la pregunta, igual me pueden decir con tranquilidad, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, chicos, quedaríamos ahí con la clase. Para la próxima vez que nos veamos, tenemos el día 11 y ahí continuamos con más temas. Les insisto, estas clases, las primeras al menos son bastante teóricas, ¿sí? Entonces, igual revisen, por favor, ingresen a la plataforma, ahí tienen bastante información, revísenla y para que igual pregunten si es que algo queda suelto, ¿no? Igual yo trato de abarcar la mayor información, pero siempre se puede quedar ahí suelto algo y si ustedes lo identifican, muchísimo mejor solventamos en las clases. Fue una consulta con respecto a las tareas que estuve revisando en la plataforma. Los ejercicios que están en la plataforma, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿O solo escogemos la respuesta correcta y enviamos así? ¿O cómo es el proceso? ¿Cómo va a ser Eh, la calificación? a ver, hay algunas tareas. La primera es una planeación estratégica, ¿no es cierto? Es ustedes están al tanto, no va a ser difícil. Las siguientes, en lo que respecta a los ejercicios, igual ya vamos a ir avanzando. Les voy a ir dando el material, las fórmulas, cómo se calcula. Y ustedes no deben conformarse solo con seleccionar la respuesta correcta. Deben explicar qué fórmula aplicaron, cómo la aplicaron. Entonces, ahí está correcta la respuesta. Entonces,
No es solo seleccionar, sino analizar. Entonces, igual eso ya vamos a ir viendo en las siguientes clases, porque esa me parece que es la tarea 3 o la 4, creo que es. Listo, profe, gracias. Ya, Pablo. Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Una buena noche, gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, una buena noche. Gracias, buena noche.